Ahorita le invito ahí sentadito para que busque la primera epístola a los Corintios, el capítulo 3 y los versos del 10 al 15, del 10 al 15. Y hemos titulado esta pequeña meditación: ¿cuál es tu fundamento? ¿O en qué fundamentas tú tu vida? Tenemos primera epístola a los Corintios, capítulo 3, hermanos, versículo del 10 al 15. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Póngale atención a esto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oramos al Señor. Padre, como siempre, te damos las gracias por este precioso tiempo, Señor, que nos permites como iglesia, el poder reunirnos, Señor, en tu casa con el primer propósito y gran propósito, Señor, es de agradecer tu amor y tu misericordia, Señor. Venimos a alabarte, a bendecirte, a darte las gracias, Señor, por una semana que estamos por terminar, y a pedirte también, Señor, por un buen inicio de la semana que viene, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea edificante, sea, Señor, para tu gloria, sea para tu honra. Que cuando esa obra, Señor, pase por el fuego, perdure, solamente se purifique, no sea quemada, Señor. Que dispongamos siempre nuestro corazón a ti, que en realidad, Señor, te valoremos como lo que tú eres, que eres digno de todo lo bueno, Señor. Que sí merece que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, por cada familia. Ayúdanos, Señor, a seguirte glorificando con nuestro testimonio, a seguir luchando, Señor, por agradarte día a día. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. La ciudad de Corinto era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en la época del Imperio Romano. Y eso de ser la más floreciente era porque disponía de 3 puertos. 2 puertos eran completamente famosos, grandísimos. Uno de ellos no mucho. Eso la hacía una ciudad cosmopolita, visitada por todo tipo de culturas, y eso había afectado mucho a la ciudad. Pablo escribió esta epístola desde Éfeso en los años 55 al 57 aproximadamente. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo, y se le ha llamado el bazar de la vanidad. Era una ciudad entregada totalmente, completamente al placer, al libertinaje, al alcoholismo, prostitución. Las sacerdotisas
bajaban, pues sí, para bajar tienen que estar en un lugar alto, pero ellos tenían los templos en los lugares altos. Y las sacerdotisas bajaban todas las tardes a la ciudad a ofrecerse a quien quisiera sexualmente. Eso era Corintio. Los romanos en ese tiempo habían inventado una palabra que era corintianizar. Cuando se había corintianizado una persona, quería decir que había llegado al grado más bajo de la moralidad. Ya no había una parte más donde bajar, ese era el tope. Entonces decían, este se ha corintianizado. Imagínese usted hasta dónde era esa ciudad perdida. En ese contexto de esa ciudad pecadora y todo, el apóstol Pablo predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, funda una iglesia y les escribe a ellos 2 cartas. Él visitó la ciudad de Corintio en el segundo viaje misionero y su tercer viaje misionero también lo terminó en la ciudad de Corinto. Esa es una pequeña reseña de lo que era esa ciudad. Usted puede investigar más sobre eso, era algo tremendo, la pecaminosidad que ya existía. En base a eso y a los problemas que la iglesia de Corintios tenía, que creo que muchos de esta iglesia somos estudiosos en la palabra y sabemos lo que era esa ciudad, lo que era esa iglesia de Corintios, los problemas que tenía, como muchas iglesias en el mundo. Pero Él los tenía reunidos, todos esos problemas, solo esa iglesia. El apóstol Pablo clasifica al ser humano en 3 posiciones. La primera es que él habla de que existe un hombre completamente carnal. Un hombre que desciende de Adán, pero él no trata absolutamente nada con las cosas espirituales. Y él lo declara en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, donde él dice, pero el hombre natural, dice, no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque son cosas que se han de discernir espiritualmente. Y ahí nos podemos detener un momentito para no molestarnos, y más que todo a mis hermanos que andan evangelizando, personas que tal vez no van con nosotros a la evangelización, pero hablan con sus vecinos, hablan con sus familiares. Y los familiares, cuando uno les lleva la palabra, lo primero que hacen es como empezar a contradecir, empezar a burlarse. Y nosotros como cristianos, en vez de reaccionar de otra manera, reaccionamos de la forma negativa, que es de molestarnos. Pero una vez que usted ha entendido la definición que hace el apóstol Pablo del hombre natural, no tenemos por qué molestarnos, mejor hay que orar por ellos, porque él dice, es que no las puede entender. Porque un hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esto ya como primer punto nos puede ayudar a nosotros para cuando tengamos esas confrontaciones, mejor quedarnos callados, no burlarnos y mejor orar por las personas que se están burlando del Evangelio, no de nosotros, porque nosotros lo que hacemos es presentar la palabra de Dios nada más. Y el otro hombre que él dice que existe es el hombre espiritual, que es el versículo 15, siempre en la primera epístola de los Corintios, el capítulo 2. Dice, en cambio, dice, después de que hace el contraste del hombre natural con el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él dice, no es juzgado por nadie. Eso habla del hombre espiritual. Y existe, en tercer punto, lo que es el hombre carnal, el creyente que se llama el creyente carnal. Paul Washer, él está en contra de eso,
Paul Washer es uno de los pastores que las prédicas de él a mí me abrió mi mente, me ayudó a entender el Evangelio. Es un hombre muy radical en su creencia y en su exposición del Evangelio. Él predica el Evangelio de Jesucristo. Mucha gente no le parece el tipo de prédica de él, para mí es lo mejor que hay. Pero aquí Pablo está hablando de un creyente que le podemos llamar un creyente carnal. ¿Y por qué? Porque no ha avanzado. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 3, versículo 1. Esto es para que tengamos un poquito de conocimiento del problema que existía en esa iglesia de Corinto. Miren lo que les dice Pablo ya a los Corintios directamente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Personas que estamos en las iglesias y no avanzamos. Seguimos con niñerías. Seguimos como pastores, como servidores, como congregación, todavía actuando sin dar una demostración de que en realidad hemos avanzado en los caminos del Señor. Que Él les diga y los compare con niños no hay ningún problema, porque así es como entramos al Evangelio, como niños. Es raro que una persona cuando le abre su corazón a Cristo, que en realidad ha entendido el gran proceso de la salvación, lo comprenda todo en el momento. Es casi imposible. Entonces, ¿él qué va haciendo? Va desarrollando. Pero él entra, así como el niñito sale del vientre de su madre, hay que comenzar a cuidarlo, hay que comenzar a darle un alimento que él pueda digerir. Los famosos Herbert, no le puede dar un bocado de carne porque lo va a atragantar. Y a medida él va creciendo, va desarrollando, los padres de esa manera lo van alimentando. Entonces, dice Pablo, ustedes ya tienen tiempo de estar en las cosas del Señor y espiritualmente yo los valoro, dice Pablo, como a niños. O sea que si yo les quiero dar algo doctrinal, que si yo les quiero hablar en realidad de lo que significa el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se van a atragantar, se van a ir de la iglesia, van a creer que el pastor los está ofendiendo. ¿Por qué? Porque no alcanzan a discernir, se quedaron como niños, se quedaron que quieren alimentos de solamente Juan 3:16, pero hasta donde llega que de tal manera Dios amó al mundo, hasta ahí quieren. Pero no pueden entender que Juan 3:16 lleva condenación también. Ellos quieren solo hablar de eso, del amor, no alcanzan a digerir todo lo demás de la palabra. Y eso sucedía en Corintios y está sucediendo en muchas iglesias. Que cuando se presenta en realidad una doctrina, cuando se presenta un mensaje que en realidad lleva otro tipo de fundamento un poquito más fuerte, mucha gente no lo entiende. Y no lo entiende ¿por qué? Porque se quedó como niño, se quedó que solo Herbert quiere. No quiere un filete, porque se va a atragantar, no lo puede digerir. Y entonces Pablo les dice, yo no puedo a ustedes ahorita hablarles con todo lo que yo traigo para que ustedes puedan crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hacen nada por avanzar. Y qué ridículo es ver a una persona ya adulta comiendo Herbert, ¿verdad? Yo hace tiempo les contaba de un amigo que íbamos a la playa. Él era sobrino de mi cuñado. Y nos poníamos nosotros a beber. Y la boca de él, ¿sabe cuál era? Herbert. Le quitaba los Herbert al niño. Se peleaba con la esposa de él. Y él con su Herbert y tomando cerveza. Se veía mal, fíjese, aunque ya fuera tamaño, y él era un químico. Y se veía mal. Entonces, hoy imagínese usted lo que Pablo les dice, ya no les puedo dar otro tipo de alimento porque ustedes han desarrollado físicamente, pero espiritualmente son
unos niños. No se puede trabajar de esa manera. Y esos eran los problemas con los que Pablo se encontraba ahí en Corintio con esos tres tipos de clases de seres humanos que existían. Ahora, a nuestro texto, el versículo 10 del capítulo 3, dice: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Lo primero que yo alcancé, hermano, a sacar para beneficio mío, y espero que sea para usted también, de las tantas enseñanzas que el apóstol Pablo en su vida nos da, y es de que este hombre toda la vida se sintió indigno de todo lo que había recibido de parte de Dios, toda la vida. Y él lo manifiesta cuando dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Y qué le había sido dado a él? Le había sido dado lo que es el Evangelio por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Le había sido dado el don de misionero. Le había sido dado el don de compartir la palabra de Dios a quien fuera, príncipe, reyes, a quien se le pusiera por delante. Y todo eso, en vez de enorgullecerlo a él, lo hacía sentirse indigno. Y yo me preguntaba, ¿y cuántos de nosotros como cristianos que podemos decir los beneficios o algunos beneficios, reconocer algunos dones que Dios nos ha dado, nos hemos sentido, como el apóstol Pablo declara, indignos? Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que yo haya recibido ese gran regalo de parte de Dios? ¿Y por qué, pastor? Por lo que soy, por lo que he sido. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Si no fuera, dice, por la gracia de Dios, porque yo he recibido lo que no me merecía. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿cuántos de nosotros nos sentimos de esa manera? ¿Cuántos servidores de la iglesia que vienen desde muy temprano a glorificar a Dios venimos de esa manera? Sintiendo que el privilegio que nos da, porque es un privilegio. Es un privilegio, iglesia, que usted esté sentado donde está escuchando la palabra de Dios. Usted no ha venido a hacerle un favor a Dios. Usted ha venido por la misericordia de Dios hasta aquí. Pero ¿cuánto lo vemos de esa manera? ¿Cuánto nos sentimos hasta indignos de venir a la casa del Señor, que no merecíamos esto? Partiendo del que está hablando. Yo cuando veía eso y me profundicé en esto de la gracia de Dios y la forma como el apóstol se siente de todo lo que ha recibido, me ponía yo en ese lugar. Yo debería sentirme, y tengo que sentirme indigno, porque es algo que no me merezco. Pero vemos muchas personas que creemos que todo lo merecemos, y ese es un gran problema en los ojos de Dios. ¿Y qué recibió el apóstol Pablo? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, oiga bien, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Imagínense lo que él recibió. Entonces él, cuando hace remembranza y cuando habla de conforme a la gracia que Dios me ha dado, dice,
Yo me siento indigno de haber recibido tanto, porque Él se valora, Él sabe lo que Él ha sido anteriormente, y aún así Dios lo eligió para que llevara algo directamente dado de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde arranca Él, y después de haber dado esa declaración dice, yo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El diccionario de la Real Academia Española, la palabra perito dice, una persona, dice, experimentada o práctico en una materia. Y él dice perito arquitecto. Entonces él dice, soy una persona experimentada o práctica ¿en qué? En levantar un edificio. ¿Y cuál es el edificio donde va a poner ese fundamento? Es la iglesia. ¿Y cuál es el verdadero fundamento que Pablo aplica? Toda la enseñanza, todas las bases, todas las normas que nuestro Señor Jesucristo le entregó. Esa es la fortaleza. Eso es lo que Él está aplicando en ese momento y quiere poner como fundamento para que los demás que lleguen sobre eso, valga la redundancia, sobreedifiquen. Ejemplo, nosotros, las personas que estamos leyendo y que estamos exponiendo su palabra, ¿de qué manera, con qué doctrina vamos a sobreedificar? Si sobre la doctrina que Pablo puso como fundamento, que son las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó, para que todo cristiano tenga la forma y la enseñanza cómo poder desarrollar su vida cristiana, o como yo me la quiero inventar. Entonces, sobre ese precioso fundamento y único fundamento y real fundamento, yo puedo edificar de cualquier manera. Por eso dije, Pablo, cada uno dice sobreedifique, cada uno vea cómo levanta su estructura. Pero yo, dice, lo que he hecho es poner el verdadero fundamento. Y el verdadero fundamento es, dice el apóstol, lo que yo recibí directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo voy a poner entre paréntesis, el sermón del monte. Y no es que me esté apegando a la ley, no, son las bases. Son las bases. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo le presentó. Y eso es lo que el apóstol dice, eso es lo que yo voy a poner como fundamento. Y de aquí para allá, cada quien con su lectura, la fe por el oír la palabra de Dios, la forma como se quiera preparar, va a ir edificando su vida. En el caso de nosotros los pastores, lo podemos tomar desde el punto de vista doctrinal. ¿Qué vamos a sobreedificar? Con la enseñanza vamos a terminar de construir lo que falta para que sea una construcción sólida a una congregación, exponiendo como debe ser una sana doctrina. Pero también, y yo como congregación, ¿qué voy a sobreedificar? Mi familia, mi trabajo, mi vida diaria. Pero ¿y con qué base la voy a sobreedificar? Con la misma que Pablo ha puesto. Ahí tiene la Biblia usted en su mano. Todos veo yo aquí, tenemos una Biblia con nosotros. El problema es que solo los domingos. Y cuando usted está trabajando en una construcción, usted todos los días lleva su cuchara, y hay cemento, hay todo lo que usted necesita. ¿Para qué? Para ir levantando en esa construcción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Levantar nuestras vidas sobre esa base que Pablo ha puesto, que es el fundamento que nuestro Señor Jesucristo le entregó, el sólido. Yo como pastor lo tengo que hacer por no la obligación, el compromiso que tengo ante Dios de ir trabajando con una congregación con su palabra. Que la palabra que Él nos da a nosotros pueda edificar nuestra vida. Ese es mi compromiso con Dios. Porque es a mí quien me va a demandar. ¿Y qué pusiste? ¿Cómo levantaste? ¿Cómo ayudaste tú a esa construcción de las familias? ¿Cómo ayudaste a la construcción de la vida de cada uno de las personas que llegaban
anhelando escuchar la palabra. ¿Qué doctrina diste? Y eso es lo que el Señor va a preguntar, pastores. Y a nosotros como congregación, ¿qué nos va a preguntar? Es que fíjese que lo mío fue así. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué no trabajaste bien? ¿Por qué no edificaste bien tu familia? Si tenías el fundamento y no estabas en una iglesia, pues. Yo te veía todos los días, todos los domingos o miércoles o viernes que ibas a la iglesia con una gran Biblia abierta. ¿Y qué hiciste con eso? ¿De qué te sirvió? Dice el mismo Jesús, busque conmigo en Mateo capítulo 7. Si nosotros logramos, iglesia, sobre edificar sobre el fundamento, el único fundamento que Pablo dijo que es la enseñanza que Jesús le dio, vamos a ser fuertes. Todas las acechanzas que vengan, todas las tempestades, usted el canal que escucha, ya sea CNN, las noticias que usted quiere escuchar, hasta mejor se apagan porque solo hablan de crisis. Usted va al mercado hoy y yo en los comentarios que oigo, todo está caro. Y todo el mundo, y esto va para arriba. O sea que solo es para arriba el volado, pues. Entonces quiere decir que la situación como que no se plantea muy poco así bonancible, ¿verdad? De decir, sino que mucha gente, hay preocupación. Los salarios no alcanzan. Muchas personas tal vez no tienen ni cómo ahorrar. Coyó el quebrado, coyó el comido y tal vez quebrando el del día siguiente. Pero ¿cómo podemos aguantar eso? Sobreedificando su vida familiar, su vida personal sobre la roca. Dice Mateo 7, 24, 25. Este fue nuestro Señor Jesucristo. Estas son las enseñanzas que Pablo recibió. Porque si usted lee todas las epístolas paulinas y las epístolas de Pedro y todas las que usted quiera, usted va a encontrar doctrina del Señor Jesucristo ahí metida. Porque sobre eso levantaron ellos. Fundamento, dice, de los apóstoles y profetas. Cualquiera pues dice que me oye estas palabras y las hace. Dos condiciones. Y estos son los cuidados que uno como congregación debe de tener cuando uno lee las Escrituras. No solamente se trata de venir y escuchar, hermano, lo que tanto hemos hablado. Porque lo que usted escuchó, si usted no le puso en realidad atención, si no le puso un poquito de interés, si no entendió que Dios quien le está mandando esto a usted para beneficiar su vida, al llegar al portón usted no sabe ni lo que aquí se dijo. Es normal, eso es normal. Y nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador se lo explica perfectamente también. ¿A dónde va a caer la palabra de Dios? ¿A dónde va a caer el cimiento que Pablo puso en las Escrituras de parte de Dios? ¿A dónde va a caer esto que Dios le está mandando a usted en este momento? Pero dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, nada hago solo con oírla. Le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento que tenía? ¿De qué fundamento habla Pablo? No puede, dice, haber otro fundamento más que este que he puesto. ¿Y cuál es el fundamento que he puesto? Jesucristo, dice. Luego dice en el versículo 26. Aquí es el contrario. Pues cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato. Aquí es al revés. Siempre oye la palabra, pero no las hace.
edificó su casa sobre la arena, este no la edificó sobre la roca, no la edificó sobre el verdadero fundamento, no agarró la escritura y dijo, este es el camino que yo tengo. Aquí es donde voy a encontrar cómo ser un buen esposo, un buen profesional, un buen amigo, un buen vecino. Aquí lo voy a encontrar. No, él ideó cómo hacerlo. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. No estaba sobre la roca y la roca, ¿sabe quién es? Es Cristo. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hoy vamos al versículo 12 de nuestro texto. 12 y 13. Y si sobre ese fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará por el fuego, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí Pablo menciona primeramente los tres tipos de materiales, los cuales son duraderos, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Y luego menciona los otros que no son duraderos, que son la hoja, hojarasca, y usted lo leyó ya. Entonces, lo que quiere decir es de que nosotros debemos de construir las cosas que no pasan rápido, las cosas que son duraderas, no las efímeras. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de obras que nosotros como cristianos, fíjese bien que es a cristianos que le está hablando, es a una iglesia. Él dice hermanos. Por eso le dije que pusiera atención en el último versículo que leímos del texto, el versículo 15. Y aquí el apóstol está hablando de cómo usted puede formar, de cómo puede hacer una obra duradera o una obra que no valga nada. Y esa obra que no vale nada, usted la puede estar fundamentando, según usted, en Cristo, porque está en la iglesia, porque usted siente que el Espíritu de Dios mora en usted, porque usted asegura y asevera y el Espíritu de Dios a usted le ha dicho que es cristiano, pero puede hacer obras que no sirvan. Y la obra que sirve es la obra que va garantizada bajo un conocimiento que usted entiende, que desconoce lo que es la voluntad del Señor para hacer X o Y cosa. Porque la mayoría de personas hacemos cosas que creemos nosotros, porque no son malas. Si nadie está hablando que sean obras malas. Pero la pregunta es, ¿y ya usted le consultó al Señor si Él le permite hacer eso? Señor, ¿y será que yo te tengo que servir en acomodación? Ya le preguntó. Y puede que el Señor no la quiera ahí o no lo quiera ahí. Y usted no está haciendo nada malo, pero no es una obra a los ojos de Dios. Y le voy a demostrar bíblicamente. Hay un caso, el caso de David. David se construyó su mansión, se construyó su gran casa. Y así desde lo alto de su casa y todo vio el tabernáculo. Vio una tiendita de campaña allá, que era donde estaba Dios. Y dijo David, no puede ser, dijo, que yo esté en este lugar que acabo de construir, lugar precioso, dijo, y todo. Y mi Señor y mi Dios en esa tiendita de campaña, dijo. Y dice la Biblia que él propuso, dice, fíjese bien, en su corazón levantarle un templo a Dios, David. Yo le hago una pregunta.
Y ahí se la contesta usted solito. ¿Será malo lo que David propuso en su corazón? Hacerle un templo a Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Sería malo? No, vea. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Lo detuvo. No quería que él lo hiciera. Y le mandó al profeta y le dijo: decile a David que yo he visto su corazón y sé lo que él quiere para mí, pero no quiero que lo haga, le dijo. Sus manos están llenas de sangre, le dijo. Lo va a construir el hijo de él, le dijo. Imagínese usted. ¿Qué le digo con esto? El corazón de Dios, el sentimiento de Dios, nosotros lo pasamos por alto. Nosotros hacemos las cosas porque son buenas, hermano. Es que no estoy hablando que está haciendo cosas malas. Yo en ningún momento he dicho su obra es mala, no. Lo que le estoy poniendo son ejemplos de cómo Dios funciona, de cómo Dios quiere, de que nosotros tomamos las cosas porque yo pienso de que esto le va a agradar a Dios. ¿Qué garantía tengo? ¿Qué garantía tengo? Por eso, ¿cuántos pastores fracasamos en las misiones? Porque ellos han querido estudiar teología. Ellos han querido, pero no han sido llamados. Y ellos le preguntaron a Dios: Señor, yo voy a entrar a estudiar teología. Y está bien, iglesia, y está bien. Pero usted no necesariamente entra a teología solo para ser pastor. Usted puede ser maestro, puede ser evangelista, puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente pastor. Pero ¿cuánto le preguntamos al Señor? Señor, ¿qué querés que yo sea? Entonces todos vamos con la idea de ser un pastor. Por ahora vemos un montón de pastores fracasados. Porque nunca consultamos al Señor. Pensamos que lo que estamos haciendo es bueno. Y es bueno estar estudiando teología. Pero le dijo el Señor qué es lo que Él quiere para usted. ¿Qué quiere de usted? No se lo ha dicho. Entonces, esos son los puntitos que el Señor nos dice a nosotros. La madera, el heno y la hojarasca, estos elementos representan aquellas obras que no permanecen y que no pasan la prueba de fuego, es decir, no aprueban el juicio de las obras que se hacen para el Señor. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:19, si gusta no lo busque: no os hagáis tesoros, dice, en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. De ahí, con respecto al oro, la plata y las piedras preciosas, son aquellas obras que son eternas, las cuales se hacen con la fuerza, la ayuda de Dios y con el fin de glorificarlo a Él. Porque la mayoría de las obras que son comparadas, como el heno, la hojarasca, son obras que llevan también un poquito de gloria nuestra. No van completamente dedicadas así al 100% al Señor, donde usted le da toda la gloria a Él y usted se siente como Pablo, indigno hasta de eso. En Mateo 6:20 dice: si no, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros estamos seguros de que la obra, de que lo que estamos haciendo está llegando al cielo como un tesoro? Una pregunta con el respeto para todos nosotros: ¿estará viendo Dios la venida este domingo de cada uno de nosotros a la iglesia como olor grato para Él? ¿La estará tomando Dios como una obra de oro, de plata y de piedra preciosa? ¿O su venida será como hojarasca? Porque más adelante va a ver dónde va a ser juzgado eso.
Porque aquí no está, en ningún momento le está hablando de una salvación. Esa, hermano, está hablando de la obra como cristianos nosotros hacemos. Si estamos glorificando a Dios o nos estamos glorificando a nosotros. O si va mixta. Si va mixta es como que no estemos glorificando a nosotros. Tiene que ir completamente para el Señor. Y ya se fijó usted en el ejemplo que pusimos de David. En su corazón se propuso él hacerle un templo al Señor. Y él le motivó que él iba a estar en una gran casa de lujo y su Señor iba a estar, o sea, algo pero precioso que cualquiera diría, sí, hacelo, David. Pues sí, pero yo como hombre, pero ¿y Dios? Entonces, esos son los cuidados, iglesia, que yo agarro para mi vida como un ejemplo y digo, aquí quiere decir de que hay que consultarle al Señor, que hay que preguntarle, que si en realidad lo que estoy haciendo, Él lo está viendo de esa manera, que si esa obra está llegando a los pies de Él, al trono de Él, no solamente lo estoy haciendo para Él, porque Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y luego termina el texto diciendo el 14 y 15, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice. Si bien él mismo, dice, será salvo. Por eso le digo, está hablando a cristiano. Aunque así como por fuego. Pero aquí hay algo que hay que ponerle atención. Que el fuego no está purificando al obrero, sino que está purificando la obra. A eso por eso habla el versículo 15 de esa manera. Y aquí, para terminar, busque conmigo la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5, versículo 10. Cuando él dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego, va a ser salvo, pero apenitas, pues vaya. Así como cuando usted pasaba, que daban las notas que decía usted, pasé raspadito, decía uno. Y salvo sin ninguna recompensa. Que es lo peor. Pero ¿y esa recompensa qué es, pastor? Aquí vamos. En la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Porque es necesario, dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, oiga bien, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está hablando Pablo el tribunal de Cristo que se le llama el Bemá o Bimá. Aquí no es un juicio de condenación, aquí no está hablando, es la iglesia la que está ahí. Esto sucede, iglesia, en el arrebatamiento. Cuando la iglesia es trasladada, que son los 7 años de tribulación aquí, en el cielo con el Señor están estos dos sucesos. El Bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, y después de eso las bodas del Cordero. Entonces aquí está hablando de ese momento que la iglesia esté enfrente a nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Él. Es la iglesia la que está allá. Donde uno por uno se maneja teológicamente. Donde uno por uno va a ser juzgada, no él, sino la obra que hizo. Y va a ser premiado. Pastor Jorge Luis Ayala, sí, señor. Todo quemado, pastor. Está bien, señor. Pero ahí está. Pastor Rafael Munguía, sí, señor. Más chamuscado todavía, pastor. Pero ahí voy a estar. Pero ahí voy a estar. Y así voy a ir llamando. Tal día estaba en el culto en Usulután. Sí, pero usted de que fue, iba sin ganas de ir y otra vez va a predicar en el maestro y comenzó que las alabanzas no le gustan. ¡Shh! Quemada.
chamuscadito, chamuscadito. Yo recuerdo cuando usted fue al culto y se levantó temprano y usted gozoso con aquel corazón proyectado y va a ir a oír esas alabanzas y ojalá que el Señor utilice ese maestro que casi no le sale nada cuando predica, pero ojalá este domingo lo utilice y voy a orar por él. Y comienza usted y usted viene al culto, gema, piedra preciosa, aunque sea por molestar, háganlo, hombre. Y eso, de eso se trata. Entonces ahí, hermano, es donde usted va a sentir la última vergüenza de su vida. Cuando usted no reciba nada, usted está salvo. Está en el tribunal de Cristo como iglesia. Pero donde va a estar más arruinado, porque ahí van a ser coronas que van a entregar. Yo me acuerdo que usted me va a decir a mí, siempre que terminaba su oración, usted oraba por el pronto regreso mío. Sí, Señor. Y yo sé que lo hacía con deseo. Sí, Señor, una corona. Pero esa corona no va a ser mía. A mí me la van a entregar. Y ahí va a estar la diferencia del que tiene la corona y el que no tiene nada. Porque yo con mi corona, o usted con la corona que va a recibir, nos vamos a presentar después ante Jesús, así como los 24 ancianos. Y ellos con sus coronas se las tiraban al Señor porque Él es el único digno de recibir cualquier honra de cualquier ser humano. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa enseñanza que nos ha dejado claro el apóstol Pablo, donde cualquier cosita, Señor, que hagamos para ti debe de ser glorificándote, honrándote.